Miguel Luisi, amigo del alma, de la vida, como Lito Vitale, ese amigo del alma. ¿Cuántos años que nos... como con Mariano, no podemos contar? Y ya es mucho, ya. Es Ya como que ya pasamos es como de, matrimonio, que después ya no se cuenta. de 45 ya van 40, más o menos. Claro, van 40 años que nos conocemos. Si 20 años no es Dijimos, nada, 40 menos. el doble. Bueno, Miguel Luisi, Sí, gran músico, gran tecladista y demás cuestiones. por favor. Eh, Me vi movilizado por un amigo, te cuento, por Luis Sí, contá. Salamone, Ajá. a, a- a hacer algo con esto que de repente de un momento para el otro fue aislamiento social, ¿sí? Yo recuerdo que estaba acá un jueves atendiendo, veía venir lo que estaba pasando y a Sí, las 12 de la noche no se podía salir más. una Lo locura. cual fue como algo, para mí, ¿no? De buenas a primeras, hacer con lo que pasaba. Claro. Eh, y justamente recordé una frase de Lacan, también que citaba Freud, que Sí, decía que los artistas, se lo mencionaba Mariano antes, ¿no? Los artistas van delante nuestro, de ellos tenemos que aprender, ¿no? Y entonces dije, bueno, vamos a empezar por los artistas, ¿no? Y entonces bien. yo quería conversar con vos hoy, que Sí. tenés hace muchísimo tiempo, digamos, de todos los amigos, vos siempre lo decís, fuiste el que primero arrancó a trabajar, vos empezaste dando clase a los... Entre los 14 y 15. Para, Increíble, o para, sea, para tener unos mangos para poder salir con ustedes también a tomar una cerveza, ¿no? correcto, Si no, exactamente, si no, no había la posibilidad de ir al granero. claro, 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 claro. Entonces, tenemos muchos años de una profesión que ya es, por supuesto, es una vocación, ¿no? Sí. Entonces, yo te quería preguntar, bueno, primero, ¿cómo estabas? ¿Cómo estabas viviendo esta pandemia? ¿Y qué impacto primario había tenido en tu cotidianidad? Bien. Mira, yo creo que en lo particular, creo que la pandemia es como un granito más de arena a un siglo que nos pone en la. Creo que el desafío del siglo XXI es el manejo de la angustia. A pesar de que una vuelta, mirá, lo traigo a colación también, puedo contar una anécdota de una vuelta que estaba tocando en un casamiento en Pilar y un cura decía, la longevidad, que es una virtud, porque gracias digamos, a la penicilina o a descubrimientos, el hombre puede llegar a la cuarta edad, ¿no? Y puede vivir 90 años, 100 años, no se sabe, ¿no? Por más que sean cosas también que puedan ser de Dios o de la espiritualidad de cada sujeto que uno no maneja, pero me parece que para muchos pasó a ser la longevidad un castigo, ¿no? Decía, el cómo saber vivir, cómo aprender a vivir o cómo vivir mejor. Y diferenciar solamente, sobre todo, me parece el tema de lo que es eh, el nivel de vida versus la calidad de vida, ¿no? Y me parece que en esto nos pone en un aprieto, pero digo que para mí la pandemia es una mancha más al tigre porque es un siglo que manejar la angustia es un problema o es un gran desafío. Eh, y entonces creo que el que tenía herramientas para manejar un poco mejor la angustia, tiene que cinturear o tiene que hacer una gambeta un poco más grande, ¿no? Pero yo en lo particular lo vivencio de esa manera. ¿Y cómo? Porque, a ver, vos sos un músico que tiene una actividad, digamos, yo la conozco de hace muchos años, Sí. permanente. Vos sos alguien que, es verdad, desde los 14, 15 que arrancaste a dar clases, no paraste, ¿no? De trabajar. No. ¿Cómo impactó esto en tu trabajo cotidiano? En lo particular,
impacta de dos formas. Yo siempre creo que no son, o sea, si bien ese es otro gran problema, me parece que del siglo XXI y del capitalismo, según mi visión, es que siempre cuando se piensa en bienestar, se piensa en bienestar económico. Y hay muchas cuestiones que tienen que ver, me parece, con el alma o con algo más esencial del sujeto o de la persona. Y en eso creo que la pandemia lo que está, no digo que esté buena la pandemia bajo ningún aspecto, pero nos pone en una situación de igualdad de lo básico. Nos damos cuenta de la cantidad de boludeces que podemos prescindir, pero nos pone en perspectiva, como la muerte misma, de la boludez la corre a un costadito, Ah, digamos, ¿no? Y me parece que nos pone en una situación que la hermandad o la igualdad o la solidaridad es algo esencial, y que lo esencial al final era juntarse con los amigos a cagarse de risa, o lo esencial al final era compartir un mate, pero por el mate como la excusa, digo. mm, Y me parece que, bueno, que muchos hemos comprado o no pudimos comprar esto de producir, correr, y ahora es andar punteando un poco más el freno de lo que lo venías punteando antes, ¿no? Y en lo artístico tenés dos dolores. Tenés el dolor económico de no poder tocar, no poder ejercer tu oficio como artista, player, como performance, ¿no? Como esto de decir, estar con gente. Eh, y el segundo malestar, que creo que es más doloroso que el económico, tal vez, es el lugar de encuentro. El lugar de encuentro con el otro. Yo escribo mucho porque es una de las formas sublimatorias de la angustia que he encontrado como herramienta, aparte de que me gusta escribir y leer. Y me he encontrado como escribiendo más, ¿no? Como que los consejos que te dan hoy en día te dicen, che, podés cocinar, o es bueno hacer deporte. Eran cosas que eran básicas cuando íbamos a la primaria. claro, Hacer arte es bueno. A los chicos les dicen que vayan a aprender un instrumento. claro. Y, y de hecho los alumnos que tengo, muchos han venido como trastorno de ansiedad para poder controlarse a Ajá. aprender algo como para bajar, ¿no? Ah, mira vos. Entonces, y la modalidad de esta virtual yo la venía utilizando para poder dar clases capaz que al interior o a lugares donde no hay profes de jazz o algo específico, pero Sí. ahora que todos los alumnos y que uno que es muy kinestésico, que es de abrazar a la gente, de tocar, de palpar, de sentir el afecto de esa manera corporal, de tener que pasar a esto por obligación, tiene tiene un valor más en mi caso, tiene un valor más que el artista tiene esto de loco, me parece que también va a tocar por 2 pesos o por la comida a veces, o por el simple hecho de encontrarse con otros y hacer un Mm, plan de anti-ingo, ¿no? Me encontré en un momento escribiendo también eso, que con Mariano Cayán, justamente, amigo nuestro en común, sí. este, hemos tocado en festivales solidarios por nada, por el hecho de juntar a la gente, esto de que uno trabaja por todo, digamos, ¿no? Y bueno, y eso nos generaba un placer de poder encontrar bueno, que ahora no lo tenemos. Mm, Y me parece que lo que nos coarta es el placer que nos da a los adultos de poder jugar con otros en tiempo real, mm, mm. ¿no? Es como ir a Sí. jugar a la pelota, la actividad lúdica, creativa, artística, compartida con un otro, con un par, con un hermano. Yo no sé si hay algo más placentero que eso en la vida. ¿Cómo tomaron los alumnos este cambio? Porque claro, vos venías trabajando, como decías, en el interior de esta manera, pero de repente al que estaba en capital tuvo que pasar a la modalidad online. Claro. ¿Y cómo lo tomaron eso? ¿Cómo lo recepcionaron? Es muy loco porque la pandemia nos sorprendió a todos. Porque, a ver, digo, yo soy un tipo que soy muy descreído de los medios masivos de comunicación y que los evito bastante para no estar más aturdido
de lo normal, digamos. Yo creo que uno tiene que estar informado, pero también eh, comprendí en algún momento de la vida que mirar todo el día la tele es algo que es como una especie de cloaca que decanta en el living de tu casa, que te bombardea con información real o con información ya prearmada para hacerte pensar de una determinada manera y que eso en un momento te afecta psíquicamente y físicamente, ¿no? Entonces yo hay cosas como que las venía como esquivando de la mala onda, la mala noticia, la cosa tan, Sí, ese yugo tan tanguero que tenemos los argentinos, ¿no? sí, sí, Y entonces, como yo trato de agarrar un cierto camino pseudo optimista o de no creer en todo eso, me agarró como que dije, bueno, es una pálida más que me tira la información en el mundo. Y claro, en un momento nos dimos cuenta de que esto realmente era algo muy grosso y que era un hito histórico. No la conciencia de finitud y la conciencia de muerte, que creo que la tenemos ya desde chicos, ¿no? Y que tanto nos angustia o la vamos manejando, sino que decir, esto es algo que está extraordinario, está por fuera de lo normal. Y claro. entonces de repente nos encontramos dando clases y de repente saludándonos un día con un codo, cuando recién empezaba esto, o abrazándonos, o viendo que un tipo que te abrazaba de repente no te abrazaba más y te miraba con cara rara, y nos adaptamos todos al cachetazo, como nos adaptamos a casi todo, creo, al cachetazo. Y bueno, nada, me parece que hubo el más hipocondríaco, si tuviera que separar, ya de buenas a primeras dijo, yo a clase no voy. Saltó y dijo, estás dando clase virtual, y ese ya automáticamente. Y el más Claro. inconsciente como yo, más arriesgado en ese sentido, a ver, tengo por ejemplo un alumno, que no voy a decir el nombre, pero un tipo muy religioso y de mucha fe, de una fe Sí, extraordinaria, creyente católico a ultranza. Y él, si es por él, es más, no está tomando clases online porque le gustan las clases presenciales y si es por él, viene. claro, No cree en la pandemia como un suceso por fuera de lo que la religión no claro. pueda, digamos, ¿no? Y Claro, está bueno, en ese, cada cual con su propia pandemia. cada cual con su Porque, pandemia mental. claro, porque yo un poco ayer decía a unos colegas, ¿no? Que es un error por ahí considerar que, digamos, por supuesto, como vos decías hace un rato, hay algo inevitable que es el drama, ¿no? El drama de las muertes, bueno, y de lo que pasa. Pero después también está lo que le pasa a cada uno, a cada quien con eso que acontece. Yo creo que das muy en la tecla porque si hablamos de que la realidad para una parte del psicoanálisis es una interpretación, Claro, también es lo que nosotros interpretamos, de cada sujeto interpreta de la pandemia. claro, Para uno va a ser una amenaza tremenda, para otro va a ser una cosita más y otro no se enteró. claro, O sea, le claro. pasó de largo la pandemia, dicen que la pandemia de 20, que hubo cambio de gobierno, que hubo. Hay gente que está más allá. Mm, Entonces me parece que es un caso a caso. En lo particular de mis alumnos, la mayoría dijeron, bueno, no. O sea, yo laburo capaz que con una clase más o menos media, si se puede decir, no muy alta, pero con bastante conciencia, dijeron, bueno, no, pará, vamos a tomar clases online y nos cuidamos, nos quedamos en casa. Pero bueno, la mayoría de la media de mis alumnos también todos tienen acceso, supongo, a la información necesaria como para decir, bueno, tomamos estos resguardos. claro, claro. Ahora, y como vos, digamos, como artista, como ya en lo más íntimo, ¿no? En lo más íntimo de la creación. Sí. ¿Cómo toma un artista, o un pianista en este caso puntual, este momento de trauma, este momento de una realidad que irrumpe de un momento para otro? Es buena, es buena pregunta. Yo creo que hay algo que es interesante. Había un médico clínico que yo iba cuando era chico, que era el doctor Cáceres, que sigue, creo que sigue viviendo y sigue estando por el barrio de Villaluno.
sigue atendiendo, que él decía que los artistas estaban diametralmente en el otro punto de donde estaban los médicos, ¿no? Como decía, el médico que corta, que sutura, que tiene un trabajo cotidiano con lo real del cuerpo del otro, inclusive con el manejo de la propia angustia en la intervención quirúrgica. Él dice, el artista estaba para él, para su concepto, en el otro extremo. Y yo creo que el gran problema del artista, y más el artista que piensa, es el manejo de la angustia con el trabajo de, a ver, de también del vacío existencial y de montones de preguntas que tienen que ver con el alma humana. Y ese agujero existencial, el tapiz, me parece que le encuentra al agujero el artista muchas veces, es la creatividad Claro, y el saber, el qué saber hacer con la nada, si se quiere en un punto. sí, claro. Que estamos hablando de algo hilvanar muy fino y delicado, pero que es lo que los psicoanalistas también hilvanan con el nudo Borromeo y con los nudos y con los lazos, ¿no? De lo real, y que el siglo XXI encima nos mete todo lo virtual que hace que la gente psicotice más todavía, ¿no? Porque decís, che, estuve acá, no estuve acá, esta es la foto, no estoy, ¿dónde estoy? ¿No? Nos confunde la hiperconectividad un poquito. Y creo que en ese caso, los que tenemos que saber qué hacer con la nada y la angustia de esta dificultad nos hace crear un poco más. Entonces, escribir un poco más, volcar de vuelta al papel, calmarse con la lectura y creo que también los que tuvimos la posibilidad de ser adultos y comprarnos un par de juguetes para Mm, poder jugar en soledad, esta soledad tan arraigada que puede ser una parte de la vida, pero por otro lado también es como que no podés salir a correr a ningún lado, a encontrarte con ningún otro, si se quiere en un punto. Bueno, el mientras tanto, me parece que con juguetes se la pasa mejor que sin juguetes. claro, Mientras claro. tanto, los malos espanto y toco la guitarra, ¿no? Mientras que pasa creo que Sabina decía, o esto de la espera, el tipo que tiene que estar esperando mucho, el que tiene un libro, le vuela la cabeza, ¿no? Le puede... Claro, claro. Bueno, vemos que aparte de ser músico también sos leído de psicoanálisis, ¿eh? Así que le decimos a la gente eso. Un gran paciente, Escúchame, un paciente eterno. ¿cómo, cómo, cómo se impactó en el ensamble musical todo esto? Porque ustedes, digamos, vos, aparte de dar clases, sos un músico que permanentemente estás ensamblándote con las bandas, con tus bandas, con las bandas que tocas. ¿Cómo impactó en eso? Y impactó muy... el hecho de no poder encontrarte a ensayar Sí, ya es un problema porque es un impedimento en lo real, digamos. El tiempo de disfrute, de tomar un vino con los amigos y estar ensayando, se claro. terminó por tiempo indefinido. Los que tuvimos la bendición y la suerte de haber podido aprender a tocar a tiempo y pudimos comprar una computadora en algún momento y acceder a la tecnología, nos dio la herramienta de poder trabajar virtualmente a la distancia y en proyectos en común. Esto de que un tipo ya tiene en la cabeza lo que pasa en los compases y lo que pasa en la armonía, y toca tempo y compongo, entonces yo te mando una carta a vos, o sea, lo que pasa es que, bueno, me parece que la tecnología nos hizo también, nos puso muy ansiosos la hiperconectividad de que queremos todo ya, y nosotros no somos un celular con un procesador increíble, somos personas, ¿no? Mm, Una de mis lecturas es la inconducencia del apuro, en cierta forma, pero te das cuenta que creo que el psicoanálisis habla bastante un poco de eso, de que todo no puede ser urgente. Y vivimos en una sociedad todo es urgente. Todo es un rapi, llame ya. Llega un momento que un sujeto no se puede atar los cordones y tiene que llamar a un tipo para que le ate los cordones. Desde ese lado, me parece que todo lo que sea bajar un cambio y decir, bueno, esto es tan... No, tranqui.
Y con respecto a la música, volviendo a la música, nos dio la posibilidad, la herramienta de decir, bueno, vos en tu casa grabás 12 compases o vamos a ponernos una consigna como los chicos en el colegio, ¿no? Hacemos Sí. un blues, dale Martín, hagamos un blues. Tonalidad, si bemol, dale, si bemol. 12 compases u 8, 12. Bueno, espera que los grabo, te mando la data, te mando el video. En eso nos ayudó, la tecnología nos Ajá. ayudó. Entonces podemos grabar un disco a la distancia, podemos crear y jugar a la distancia. Se Mm. recreó, digamos, la forma de crear compartida en una forma de aislamiento. Ah, qué interesante lo que decía. Ahora, si bien estamos tratando de comprender lo que pasa, y creo que todavía estamos en ese tiempo, ¿no? Pero, digamos, ¿sentís que algo de todo esto llegó para quedarse? Digamos, ¿cuánto de todo esto que por ahí antes éramos más reticentes, somos generacionalmente, como decías hace un rato, de manipular, de los objetos, del abrazo, de los juguetes, mencionaba recién, ¿no? ¿Qué Eh, sentís de eso? qué buena pregunta. Hay una sensación de un desagrado mío, en lo particular como persona, como ser humano, para con el siglo XXI, porque una que soy un tipo que ya, no soy un anciano, pero soy un tipo grande. Creo que somos una generación, los de los años 70, muy sufrida desde el punto de vista que nosotros venimos de, no solamente por ser hijos de inmigrantes que vinieron de la guerra y la resiliencia y toda la historia que tenemos por detrás, como un back, sino también por una historia de grandes mandatos de casa, familia, tradición, por ejemplo, que hoy es muy difícil de llegar digo, el ideal del yo, del casa, familia, tradición, al yo y lo que pueden llegar a conseguir, creo que esa brecha en las nuevas generaciones sigue pasando, se abre cada vez más. O sea, casa, familia, tradición pasa a ser algo que es como un recuerdo obsoleto de la infancia del pasado. Pero la sensación de pertenencia a un grupo de casa, familia, tradición y de formar parte de un algo que sea más grande que uno mismo, creo que está inherente a todos, nos pasa más o menos lo mismo. Entonces, la Mm, hiperconectividad y el ya, que ya se estaba instaurando sin pandemia, y el poco encuentro no podría decir una demanda masiva, pero todos demandamos amor de encuentro del otro, de poder ser parte de algo de la vida del otro y de volver a encontrarnos. Digo, sin ir más lejos, esto de no festejar los cumpleaños, pero no por una cuestión depresiva de estoy más grande y por ende me aproximo a mi finitud, sino que un festejo de cumpleaños ya pasa a ser subir fotos en una red social. mm, Eso en las nuevas generaciones es algo normal. Un pibe que está todo el día con una PlayStation y jugando con un pibe que está en Sudáfrica. Pero para nosotros, lo normal es una torta y estar haciendo que lo cumpla. claro. Y entonces ese dolor me parece que ya estaba de antes metido en algunas Mm, personas como yo. Y ahora es como que decís, ¿cuánto tiempo más va a ser así? Y capaz que queda. claro, Capaz que es para claro. lo que nos lleva la hiperconectividad de no vernos, o vernos únicamente por este medio y tener una charla, Mm. ¿no? O sea, es Esto, que esto, sí. cuando hablábamos con Mariano Cayam, él decía algo que me parecía muy interesante, ¿no? Bueno, con su habilidad de docente, ¿no? Pero que marcaba las posibilidades también que habría este momento. Y que yo también le compartía cómo sentía que muchos pacientes que por ahí se veían impedidos o imposibilitados de ciertas cosas, este momento los había impulsado, ¿no? ¿A vos te pasó algo parecido con los alumnos, eh, en las clases, por ejemplo? Eh, Creo que no me tomó, en ese sentido, no me tomó tan de sorpresa, no la pandemia, pero sí la situación, digamos. Como que hay una parte de mi forma de vida que tiene que ver mucho con el estar
haciendo cosas creativas, inclusive en la espera, ¿no? Porque yo no trabajo como psicoanalista, pero tengo alumno pacientes, ¿no? Y uno trabaja mucho en soledad, encerrado en un lugar, escuchando la angustia y la queja del otro o el malestar en la cultura del que hablaba Freud en 1920 y pico, exacerbado en grandes urbes, ¿no? Uno escucha mucha infelicidad y angustia y trata de transmitir esperanza, inclusive tocando y empujando a otros a hacer algo mejor. Y en la espera, en la espera que desespera, ¿no? Uno lo que hace muchas veces es generar escritos y generar arte y tratar de no comerse el coco, ¿no? Y entonces me parece que eso yo de a poco lo vengo instaurando en mí hace un rato largo, como para que la espera no desespere tanto, Claro, digamos. claro. Y creo que Mariano, que lo conozco bastante también por tocar con él y haber hecho tantos shows, me parece que eso ya lo tiene en... Mariano es un tipo fuera de serie, le podemos decir a la gente que no lo conoce, ¿no? Pero tiene dos virtudes. Una, ser creyente. Ser creyente se llama Mariano, ¿no? Ya Mm, partimos de un significante importante de padres muy creyentes. Y es un tipo que, aparte de ser un optimista, por como yo lo conozco al menos, es un tipo que me parece que siempre supo qué hacer con la nada desde ese punto creativo, ¿no? Digo, si nos ponemos a hilar más fino, un tipo hijo de católicos, de familia muy creyente, armenios que también, que han venido después del genocidio, y que, o sea, gente muy fuerte de espíritu. bueno, si vamos a tu caso, vos también has sabido muy bien qué hacer con la nada, ¿no? Que Voy es un poco aprendiendo, la tarea de este artistas, ¿no? estoy en ese Claro, camino. Y entonces, claro. con la nada y con la soledad, que son dos cosas que angustian mucho, ¿no? Interesante lo que decías de cómo analizante, ¿cómo lo llamaste? Analizante alumno, ¿no? Sí, Con- alumno paciente. Alumno paciente. ¿Cómo es un poco esa idea? ¿Cómo la forjaste esa idea? Eh, yo creo que fue con el paso también, yo creo que toda profesión, o sea, primero que la longevidad hace que nos tengamos que recrear en este siglo, es lo difícil, ¿no? Porque, digo, es complicado, supongo que desde un taxista, un heladero, un cerrajero, uno tiene que ir buscándole vueltas como para no aburrirse con la profesión y buscarle nuevas aristas como para encontrarle gambetas también al cansancio de ejercer una vocación. Supongo Sí. que, supongo que al dentista le debe pasar lo mismo en un cierto punto. Y una de las formas que uno va, que, capaz que la terapia también nos induce a, no sé si Freud era, sí creo que Freud decía que los analizantes en cierta forma se volvían analistas, ¿no? O alguna forma así, como que el diván o el psicoanálisis nos formaba de esa manera. Y esas herramientas uno las aplica también, porque te das cuenta que también, o sea, en el alumno tenés el tipo que viene a aprender un instrumento porque le gusta realmente el instrumento, tenés al hijo del tipo que le gusta al pibe realmente aprender, pero también tenés el tipo que está buscando un algo más allá, ¿no? Yo a veces pienso el arte como lo que decía Dalmiro Sáenz en esta frase que decía, la importancia de desear, ¿no? El deseo como cadena significante de algo que, como decimos, sabemos lo que hablamos de un anhelo, pero del deseo propio. Mm, Puedo saber claro, la milanesa, sé la milanesa, las ganas que tengo de comerme una milanesa, un plato de arroz en un rato, pero después a lo largo, no sé. claro, bueno, en este punto es como si de algún modo el COVID hubiese instalado una hora, ¿no? Sí. Un ya, pero no un ya de la urgencia, sino del acto. El ya no de la urgencia, sino No un del, ya, como decías vos, no de una urgencia, sino del acto de hacer. la del hacer, y tenemos esto, me parece que también, bueno, creo que Primo Levi tiene un libro que se llama Si no es ahora, ¿cuándo? ¿No?
Y si no es Sí, ahora, ¿cuándo? Fíjate que con el psicoanálisis también tiene que ver mucho con las compulsiones, tiene que ver mucho con el acting out y tiene que ver con el pasaje al acto, hasta inclusive. Va a haber un tipo que para evitar el coronavirus se va a tirar por el balcón, claro, claro. porque prefiere morirse antes que lo agarre el coronavirus, digamos. Un tipo que es muy TOC, que se venía lavando las manos, supongo que 18 veces por día y no podía salir de la casa porque se lavaba las manos. Este, O yo tengo parientes, por ejemplo, que no salen de la casa hace 20 o 40 años. Ese tipo, el coronavirus, no le afectó. Claro, claro. Porque si vos viviste encerrado siempre. Ahora, yo soy un tipo que me gusta moverme, que me gusta turistear, que me gusta ir a nadar. Se me Mm, cerró la pileta. O sea, aparte de cerrarme el boliche donde tocaba, se me cerró la pileta. Se me. Se te cierra claro, el mundo. Ahí creo que perdimos un poco de señal y ahí estamos volviendo. sí. Decías, se me cerraba la pileta, se me cierra. Claro, Se me cierra el club, se me cierra la pileta, se me cierran los lugares de encuentro con otros pares. El claro. COVID nos pone en situación de igualdad, pero el club también nos pone en situación de igualdad. Mm, Yo nado con tipos de 20, de 30, de 40 y soy uno más en miles de millones. Si me voy mm. solo a la montaña, también me doy cuenta de que soy una hormiguita en el medio del todo y el ego se me hace un bollito. ¿Y cómo te las arreglas con eso? ¿Cómo te la estás arreglando con eso? Y la verdad que dentro de todo bastante bien, pero creo que por las herramientas terapéuticas de mi analista que me ha dado en algún momento y me sigue dando, en no ponerme demasiado pretencioso ni demasiado ambicioso. O sea, me parece que siempre bajar ansiedad es mejor que sumar ansiedad, ¿no? Como, creo que es como, a mí me parece, yo la vez pasada me encontraba escribiendo como que nos pone a todos en una función paterna el COVID. Calmarse uno, calmar al otro, ¿no? Vos tenés hijos, yo no, pero vos decía Lalo Mir la vez pasada, vos vas de acá a San Pedro y es 1 hora y cuarto. Papá, ¿cuándo jugamos? Bueno, si preguntan mucho, vamos a tardar más. Espera, uno muchas veces a los chicos, en función paterna, se les miente a los chicos, ¿no? Por más que diga que hay que decirle la verdad, trata de uno infundar optimismo, de decir, calma, espera. Inclusive en ciertos procesos uno lo que trata de hacer es resguardarlos del paso del tiempo rápido, como para decir, ya vas a tener tiempo de esto. Inclusive Mm, cuando los grandes a veces sentimos que no tenemos tiempo, ¿no? O nos ataca la ansiedad. Pero decís, ya vas a tener tiempo, como que le retrasa al otro la desesperación. Y creo que en eso, si somos solidarios, tenemos que tratar de transmitir al otro, al vecino, esa calma de decir, y nosotros con nosotros mismos tenemos que tratar de retrasarnos, ¿no? mm. En Villa La Angostura me encontré con un libro en una cabaña de un tipo que se llama Carl Honore, que tiene unos libros que se llama El elogio de la lentitud, de hacer todo lento, despacio, con parsimonia. Y digo, vos, yo, Mariano Cayán, somos tipos que tuvimos la suerte, ya sea divina o vaya uno a saber qué, de que más allá de que tengamos nuestras locuras, fisiológicamente nos podemos desplazar a una velocidad increíble. O sea, vos querés ir ahora al baño y vas solo, pero hay mucha gente que no, que está en silla de ruedas, que le falta una gamba y que ese ya de por sí está acostumbrado a desplazarse a otra velocidad porque tiene un problema en lo real. Entonces, me parece que también, por eso digo que también pone la boludez en perspectiva, porque a los que lo real, no, a ver, si nos angustia lo real, pero como decía Borges, me escandaliza, decía él, ¿no? Borges decía, me escandaliza con respecto a las operaciones, con respecto a lo físico, a lo corpóreo. Y a mí también me escandalizan montones de cosas corpóreas. Pero digo, como lo real funciona, también dentro de lo malo tengo que valorar que lo real a mí me está funcionando. Y por ende tengo que ir más lento como si no me funcionara. Ah, muy bueno. Es un recurso, ¿no?, que utilizo, pero para decir, como la cabeza me camina tan rápido y soy tan voraz y quiero ir tan rápido, bueno,
otra que clonazepam. Bajemos otro cambio más. ¿Eso sentís que de alguna manera está como un estilo tuyo al dar clase? Sí, sí. Hay un tipo, hay un filósofo, a mí hay dos, bueno, vengo marcado por varios tipos. Primero mi padre biológico, con sus gustos, que los he heredado, o sea, hay muchas cosas buenas que yo he heredado de mi viejo, que están en mí, digamos. Y una de las cosas que me ha llevado también en cierta forma al psicoanálisis o a querer escarbar es, mi viejo es un amante de Sherlock Holmes, ¿no? El personaje del detective. El Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, que escribía, era un tipo que antes de Sherlock Holmes tenía muy pocos pacientes, tenía poco laburo. Y el tipo, justamente, fíjate que crea un personaje que más allá de que se drogara y de que vea qué hacía con su angustia, digamos, de alguna forma, un tipo brillante que lo que hacía era escribir, o sea, el padre de Sherlock Holmes, un médico que inventó el personaje mientras que le faltaban los pacientes. Claro. Entonces, esto del estar leyendo, por ejemplo, para no aburrirse en la espera, que la lectura nos calma en cierta forma, o es más, una vez se llega a un nivel de concentración que calculo que otras terapias que no son el psicoanálisis, pero sí como el mindfulness o la meditación, cuando uno está concentrado haciendo algo que es placentero, de un goce no fálico, de un goce hasta femenino, te diría, capaz, de estar concentrado en algo como la lectura y pasándola bien en su mundo interior, un sujeto no quiere no quiere que otro lo distraiga. Porque la está pasando bomba consigo mismo, inclusive con algo tan económico como estar leyendo un libro. Se está nutriendo, está viviendo otras vidas, está viviendo en ese momento, el bocho está en las montañas, en los Alpes, vaya uno a saber qué, y es una herramienta importante. Bueno, nos enseñaste mucho, ¿eh? A mí me No, generaste muchas estoy cuestiones aprendiendo, que estoy aprendiendo. Por algo nos estamos escuchar. poniendo bien. Claro, claro, claro. Em, ¿Querés tocar algo? Me encantaría, ¿cómo no? ¿Qué nos vas a tocar? Eh, ¿Qué nos querés tocar? ya que estamos en una noche ¿Es tu de estudio? Vos tenés dos estudios, ¿no? claro, acá yo vivo con mi novia hasta la casa, donde vivo normalmente, pero como siempre donde vivo trabajo y estudio una misma cosa, que no se termina nunca. Claro, Eh, si no estoy acá, estoy en Liniers y este es el estudio más chiquito, digamos, en el que hay menos juguetes, allá hay más. Allá está la juguetería claro, completa. claro, claro, Ah, claro, claro. y ¿Y acá qué nos tenemos vas a nada. tocar? Se me ocurre en esta noche, que es sábado, hoy es sábado, increíblemente, no se sabe, Sí, sí, pues acabo de darme cuenta también yo. hay una sensación, viste, de que no se sabe qué día es, ¿no? Correcto. Hay un tema que lo toca muy bien Keith Jarrett, que es un gran pianista que yo admiro con pasión. Ese Y él, qué teclado, Miguel, contanos un poco ese piano, ¿qué piano es? esto es un piano Yamaha, es un P115, es un piano digital que es relativamente no tan caro, obviamente, como los pianos acústicos buenos, y que es portátil y que Sí, te permite llevarlo a claro, un ensayo, pesa 10 kilos. Lo claro. podés llevar a Eh, caminar. Para un teclado es relativamente poco, digamos, 10 Para kilos. un teclado relativamente poco, pero tiene 88 teclas y un peso que, Exacto, bueno, que es increíble que hoy en día uno con las redes lo puede ver. A Chick Corea está tocando y está tocando con un piano digital en su casa, digamos, haciendo vivos. claro. Y Jarrett, que es un tipo que yo admiro muchísimo, es un tipo también muy neurótico, muy neurótico, que ha padecido fatiga crónica, inclusive en un momento de su vida, con un surmenage que no reconocía a nadie, ni a la mujer. Y hay un disco que podría recomendarle a los que vean este video en algún momento, que me parece que es The Melody at Night with You, y como la melodía Claro, de la noche con vos, ¿no? Y el tipo se puso a grabar
post-fatiga crónica, un virtuoso, temas con mucha expresión, con mucho cariño, con mucho amor, si se quiere en un punto, en los que transmitía mucho tocando pocas notas y Claro. mucho, ha tenido muchos detractores después porque le dijeron, vos tocas esto porque te agarró la fatiga crónica, pero te das cuenta que la interpretación es brillante. Claro. ¿Cómo de melodías? ¿Cómo se llama? The Melody at Night with You. La melodía a la noche con vos. Bien. Justo de noche. Ahora estamos aquí. Bueno, muy bien. Aquí, Cae, y este tema cae es muy un bien. tema, de George Gershwin, un compositor de Estados Unidos, digamos, de una obra que se llama Porgy and Bess, la obra completa, y el tema se llama I Love You, Porgy, como que te amo, Porgy, que es uno de los personajes de la obra. Excelente. Dale, te escuchamos entonces. Bueno, vamos a aprenderlo. Cuando aprenden un piano digital, siempre no mantengan el pedal de switch prendido porque se invierte la polaridad. Como acaba de suceder. Un privilegiado, ¿viste? Porque uno piensa en el gran auditorio y yo me siento acá un halagado absoluto. Esto, esto es lo, Total, bueno, esto es lo bueno que nos empareja los egos de todos, del artista que está siendo mirado, del espectador que está en el anonimato. Somos todos así iguales, es. somos todos uno, ¿no? Bueno, ¿cómo? Contanos un poco, si alguien te quiere seguir, vos tenés redes, vos tenés seguramente como todos, Instagram, Facebook, ¿dónde te siguen? ¿Dónde te encuentran? Mira, yo tengo en el Instagram es Mike con K guión bajo Sí, Luisi. Ese es el sí, Instagram, que lo uso para las clases, para los shows, para todo. Y si no, estoy como también Mike Luisi, como Mike Luisi en Facebook. Bueno, y la página web que es mikeluisi.com.ar, que sí. ahí es
con lo que me promociono los shows, las clases y las actividades cotidianas. Y MKQ sería el cuarteto que tenemos con Mariano de Jazz, con el cual hacemos shows. Hacíamos muchos shows en Rabia Bar, acá en la calle Costa Rica, en Palermo, y bueno, llegó el COVID y nos quedamos en casa. Bueno, yo, a ver, primero, quiero agradecerte la generosidad, que como le decía a Mariano también, la veo muy, muy vinculada a la música, ¿no? A veces, y eso lo compartimos también con Luis Alamone, notamos una generosidad en los músicos que es muy difícil de encontrar en otras actividades, ¿no? Acabas de dar recién dar algo tuyo, muy propio, ¿no? Que emociona. Bueno, agradecerte, decirte que te quiero mucho, que te admiro mucho y que particularmente lo que admiro es también tu capacidad, como lo refería de Mariano, de hacer con a veces los imposibles, los imposibles los imposibles históricos, diríamos, y creo que el arte es un gran anudamiento, efectivamente, que nos une a la vida, ¿no? Este tema es tan bello, y fíjate como recién decías muy bien, lo simple y lo bello al mismo tiempo. Sí. No, Como gracias, un gracias. haiku. Gracias a vos, el agradecido soy yo por participar, por tenerme en cuenta para esto. A nosotros los artistas tenemos esta cosa de que nos gusta participar de todo lo que se pueda participar. Y creo que también hay una parte que tiene que ver con, no sé si llamarlo trascendencia, pero dejar al menos, no sé si huella, pero buenos recuerdos, me parece que es importante para cualquier ser humano. Y dejar capaz que a veces un disco grabado, un video, un escrito, los que tienen hijos, hijos, me parece que son formas de que el día, así como uno cuando abre un libro de Alan Poe vuelve a la vida, poder dejar un tema escrito o una carta o un video en la era esta digital, me parece que es una forma también de sentirse vivo y sanamente vivo, ¿no? Genial. Diría un analista, dejamos acá, ¿no? Eso Bueno, lo dice el te otro. mando, te, te mando un gran abrazo y seguramente la seguimos por ahí, ¿no? Porque de Bueno, esta manera, como quien dice, nos vemos, la próxima salimos con los mates. y fíjate ¿Eh? que volvemos al estilo Menapache, de que con un mate y charlando un poco uno se siente siempre mejor y no tan solo, ¿no? Bueno, gracias Miguel por todo. Gracias a vos, Chao. querido. Nos vemos pronto.